Póngase sobre sus pies, por favor. Aquellos que no pueden, por alguna razón, pueden quedarse sentaditos allá. Y es para mí de sumo gozo, pues, hablar de esta palabra que es el gobierno de Dios. Y queremos ser sumamente estratégicos cuando hablamos del gobierno de Dios. Queremos saber lo que estamos pidiendo y lo que estamos clamando, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra en Daniel 4, el capítulo 26. Daniel 4, 26. Y dicho sea de paso, yo sé que estamos estudiando el libro de Daniel y me metí en el expositor y dije, ay Dios mío, cuidado si esta es una de las clases, y no lo es. Así que Dios permitió que lo trayéramos en el día de hoy. Debbie, can you pass me my phone? Amén. Daniel 4, capítulo 4, versículo 26. Un solo versículo vamos a leer y luego vamos a entrar en esta palabra del gobierno de Dios. Dígale a su vecino, yo quiero el gobierno de Dios. Yo necesito que Dios gobierne, dígaselo. Gloria al Señor. Y este versículo, en lo que vamos a estar hablando, va a ser el último versículo, el último parte de este versículo, pero voy a leerlo completamente. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme y luego reconocerás que el cielo gobierna. Dígale a su vecino, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Padre, gracias porque sabemos que el cielo gobierna. Puede tomar sus asientos en este día y entramos de lleno en esta palabra, y voy a tratar de ir un poco al paso porque sé que están traduciendo y quiero que todo el mundo se lleve esta palabra en este día. Amén. Cuando hablamos de la palabra gobierno de Dios, la primera palabra clave aquí es gobernar. Gobernar significa dirigir, administrar, ejercer la autoridad, sea espiritual, política, estatal. Los padres son gobiernos en su casa, los alcaldes gobierno en las ciudades, en los estados están los gobernadores para gobernar el estado y sucesivamente. Esto implica establecer leyes, y a la mayoría de las personas no les gustan las leyes ni las reglas, ¿verdad? Es muy difícil, esa rebeldía es innata dentro de nosotros, y por cosas de la humanidad a veces rechazamos lo que es la ley, la regla. Pero cuando tenemos que establecer una ley, tomar decisiones y establecer un fundamento en la sociedad o el lugar que Dios nos ha entregado, a veces somos mirados o menospreciados, porque el que establece, el mismo Dios estableció y el diablo se rebeló en contra de él. Imagínese usted, si Dios estableciendo, siendo el dueño de todas las cosas, se levanta uno a rebelarse en contra de él, ¿quién más no ha de rebelarse en contra de cuando uno establece algo? Nuestros hijos se enojan con nosotros cuando le decimos, esta es la regla y así es lo que yo dije y eso, y ya. Se enojan. Pero tenemos que saber que hay cosas establecidas y hay leyes y reglas que hay que seguir. Cuando hablamos del gobierno de Dios, hablamos de la soberanía de Dios, del Dios todopoderoso, de lo supremo, de su autoridad. Él es autoridad sobre el universo. Aunque no lo quieran aceptar la mayoría de las personas, Dios es autoridad en el universo. Él es autoridad y Él controla y dirige la historia, la creación y la humanidad. La humanidad es dirigida por Dios según las escrituras, y yo y tú estamos aquí porque creemos en el poder de las escrituras. Amén. Esto se describe como el Dios ser gobierno de nosotros, se describe como un gobierno teocrático, que significa teo Dios, crático es gobierno. Entonces el gobierno de Dios, ¿entendieron? Gobierno de Dios. Y esto describe cómo Dios directamente o indirectamente nos está gobernando. Aquí estamos en orden porque Dios está gobernando. Si Dios no tuviera aquí, hubiera un desorden, tuviera la gente parada, mirando para allí, caminando para allá, gritando, fuera de turno. Pero hay un orden, hay un gobierno de Dios, porque hemos entendido que en el orden está el gobierno de Dios. Y a nosotros nos gusta la cosa ordenada. ¿Cuántas mujeres les gustan su casita ordenada? Su cosa donde van, cuando le sacan algo del lugar donde no está, usted se enoja, se enfada. Eso no va ahí, por favor devuélvemelo.
Y el que usted le dice devuélvemelo no te entiende porque tú necesitas que eso esté devuelto donde va. Pero tú entiendes que yo tengo un lugar para cada cosa. La ropa interior no va en la cocina. Los platos no van en el cuarto. Todo tiene un lugar. Todo tiene un lugar y ese es gobierno. Eso es orden establecido. Cuando hablamos de los aspectos claves del gobierno de Dios, ¿cómo se ve el gobierno de Dios? Es que Dios es solemne, soberano en lo absoluto y Cristo es rey. En representación Dios manda a su Hijo al mundo porque Dios necesita establecer una conexión en la tierra. La conexión de volver a reconectar el mundo con Dios fue Cristo, hecho carne, hecho propicio, hecho sacrificio, hecho igual que tú y que yo, para atravesar lo que tenía que atravesar por medio de su cuerpo. Y así es que Dios vuelve y conecta el cielo con la tierra. Y qué bueno que Dios mandó a Cristo al mundo por nosotros. Hubiéramos estado desahuciados, desamparados, olvidados, condenados, pero por medio de esa conexión, Dios estableciendo gobierno a través de la carne del cordero inmolado, vuelve y reconecta la tierra con el cielo. Y lo que ha pasado después de esto es que el mundo y nuestra carne quiere que no estemos conectados, o nos dicen que no estamos conectados, pero usted tiene de Dios y yo tengo de Dios, estamos conectados con Dios. El reino de Dios está en tu vida, en mi vida. ¿Qué impide que lo que está dentro de mi cuerpo salga para afuera? El gobierno de la piel que Dios estableció en mí. ¿Qué impide que mi cerebro salga por mis ojos? El gobierno de Dios que lo estableció en mí. El gobierno de Dios está en ti. El gobierno de Dios está en mí. El Cristo nuestro reina. Cristo es la presentación, la representación del gobierno de Dios aquí en nuestras vidas. Y sabe que hay un gobierno y un reinado presente y futuro. Cristo estableció su gobierno. Él dijo en la palabra, en el versículo, deje buscar esa escritura que lo tengo aquí, quizá lo voy a leer fuera de tiempo. I shouldn't do that. Let me go back. I'll go back. Él estableció su reino cuando llegó aquí a la tierra y llamó que su reino venía. Él dijo, mi reino no es este reino que ustedes están viendo. Los discípulos, todo el mundo creía que Él se iba a manifestar legítimamente, físicamente. Por eso Pedro tomó tanta entusiasmo en coger una espada. Ahora es a cortarle las orejas al soldado. Pero Jesús le dijo, ahora no es mi reino. Esto no es lo que vamos a hacer. Pero el reino estaba dentro de Jesús. Amén. Cuando hablamos del reino presente y futuro, hablamos del gobierno de Dios en una realidad espiritual, actual, en la vida de los creyentes. El reino de Dios está dentro de ti. Dile a tu vecino, el reino de Dios está dentro de ti. Y establecemos y declaramos que hay un reino futuro porque hay una esperanza futura de paz, el reino venidero de Cristo aquí a la tierra. Dile, Cristo viene pronto. Ese es el reino de Dios en la tierra. Díselo, Cristo viene pronto para establecer su gobierno. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de sumisión y obediencia. Usted no es parte del reino si usted no ha aprendido a obedecer o a someterse. Qué cosa contraria. El que viene con poder le llamamos Jehová Sabaoth, el poderoso, el que pelea. Él quiere de nosotros sumisión y sujeción. El reino es de paz. El reino de Dios es un reino que tenemos que entrar humildes a Él. Cuando hablamos de sumisión y obediencia, hablamos de vivir bajo la autoridad de Dios. Yo no me mando, me manda Dios. Yo puedo tomar ciertas decisiones que Dios permite que yo tome, se llama libre albedrío. Porque no le voy a pedir, ¿qué me come de almuerzo hoy? Yo sé lo que quiero comer. ¿Qué voy a hacer hoy? Yo sé que tengo que ir a una cita. Pero hay cosas que usted tiene que pedirle dirección a Dios y decirle, el reino de Dios está en mí, el gobierno de Dios tiene que establecerme. Cosas que cambian tu trayectoria. Unirte con una persona es un cambio de trayectoria. Tú tienes que pedirle gobierno de Dios. Antes de casarte, antes de empadronarte con alguien, pide dirección al gobierno. No lo haga porque a ti te dé la gana o porque tú tengas un deseo. Pídele a Dios, esto es lo que tú quieres para mí. Esto establecerá tu gobierno en mi vida o va a paralizar lo que tú tienes para mí. Oramos para obediencia porque este gobierno requiere obediencia.
Este reino es un reino de gracia y de gobierno, y Dios combina el sistema del gobierno de su gracia con el gobierno que nosotros aquí tenemos terrenal. Usted sabe que cuando escribieron en los actos de independencia, aquel 4 de julio del 1776, fue bajo un campamento de oración, pidiendo al gobierno del cielo que venga a la tierra. Tus leyes y tus derechos están establecidos en un gobierno de Dios. Aunque el mundo ahora y las leyes de ahora quieran poner lo opuesto, el gobierno de Dios está hasta en el semáforo que te dice que te pare. Eso es gobierno de Dios. Eso es orden en un lugar o en una ciudad. Queremos establecer las estructuras del reino. Algo que se llama gobierno tiene que tener estructuras. Una casa tiene estructura. Este edificio tiene estructura. Tiene pilares fuertes, tiene columnas, que si la quitamos se viene abajo el edificio. Pero cuando usted establece estructuras en su vida de Dios, no importa lo que venga, tú no vas a caer. No importa lo que azote, tu fundamento está firme en Dios, porque el gobierno de Dios está dentro de ti. Establece esta estructura de Dios en tu vida. Es un equilibrio, un balance de autoridad que incluye tu familia, la iglesia, el gobierno terrenal, tu empleo. Todo esto está estructurado para que tú tengas una función correcta y camines en el gobierno de Dios. Cuando hablamos la palabra gobierno del cielo, hablamos del reino de Dios, del reino de los cielos, y esto está hablando de Cristo establecido en nuestras vidas. Cuando estaba estudiando este tema, y para que entendiéramos y comprendiéramos lo que estaba aquí formateándose o formándose en mi pensamiento, nosotros tenemos que saber que somos una representación del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y mientras representamos, combatimos constantemente en contra de nuestras luchas internas para mantener establecido ese reino. Lo que está dentro de ti está luchando para que el reino no esté establecido. Aunque tú no lo quieras admitir, hay un pleito dentro de ti. Hay un lío, una pelea interna. ¿Entre qué? Entre lo bueno y lo malo, entre hacer lo que tengo que hacer y no hacer lo que no tengo que hacer. Esa batalla está en el ser humano. Por eso tenemos que todos los días establecer el reino de Dios en nosotros. Es difícil al principio, pero déjame decirte, 20 años más en el evangelio de Dios, el reino de Dios está dentro de mí. El reino de Dios se ha establecido. Yo le puedo decir, y mis hermanas pueden hablar de quién yo era sin Dios. Alguien sin gobierno, alguien sin rudimentos de Dios, pero pidiéndole todos los días, porque todos los días pídale a Dios: establece tu gloria, establece tu reino, éntrame en ti, entra en mí. Y eso va a ocurrir, porque Dios no ha visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan, mucho menos oración. Cuando usted clama, la oración del justo puede mucho. Hay una oración dentro de nosotros que Dios ha establecido, que se conecta el oído del cielo con nosotros y Dios escucha nuestro clamor. Pero tú tienes que estar hablándolo, tienes que estar pidiendo que tu reino esté establecido en mí. Porque yo escojo la escritura que habla de un rey malo, Nabucodonosor. Ahí está Daniel 4:26. Si usted lee la historia, es titulada La locura del rey Nabucodonosor. Y sabemos que este rey está establecido en orgullo, en altanería, en ego. Es un rey que pensaba que él solo podía y él tenía gobierno, que no había más nadie más grande que él, que solamente él era. Y Dios te deja con soga, pero cuando Dios dice jalarte, Él establece su reino. Él establece su gobierno en tu vida. Mientras representamos, como le decía, combatimos constantemente con las luchas internas para mantener el reino de Dios en nuestras mentes, en nuestras almas y en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. A veces usted quiere hacer cosas que su cuerpo dice, pero ¿de dónde salió eso? Es que el reino de Dios y el gobierno de Dios tiene que establecerse en su cuerpo. ¿Cómo yo sé que en tu cuerpo? Porque David dijo, aún mi carne te anhela. Llegará un tiempo donde tu carne va a decir, yo no quiero esto, yo quiero a Dios. Yo necesito a Dios. Esto específicamente ocurrió en la vida del rey Nabucodonosor. El pasaje con la cual incluimos o iniciamos esta prédica habla de un rey que no quiso honrar el gobierno de Dios. Y nos dice la Biblia qué le pasa a gente que no honran el gobierno de Dios. Es
de suma importancia que como creación usted honre al Creador. Que usted no se crea más alto de lo que usted debe de llevar o cargar. Que usted ande en humildad y sumisión, porque tenemos un ejemplo claro de la vida de este rey. Este rey no le importó que Dios es creador. Él no quiso honrar la supremacía de Dios. El gobierno que está sobre nosotros y en nosotros no estaba en Nabucodonosor en ese momento. Y vamos a leer un poco más del capítulo 4 para poder entrarnos en esta escritura. Entendemos que el orgullo llenó la vida de Nabucodonosor. El orgullo es enemigo del gobierno de Dios. El orgullo es enemigo del gobierno de Dios. La altivez de espíritu es enemiga del gobierno de Dios. El ego humano es enemiga del gobierno de Dios. Y usted tiene que saber, yo tengo que llevar el reino de Dios. Hay unas características que van a especificar quién es del gobierno de Dios. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 1:6, somos reyes y sacerdotes. Cuando habla de alguien que es un rey, es una representación de un reino. Cuando se habla de que tú eres un sacerdote, tú eres alguien que tiene acceso a un ser supremo. Te habla de un cargo poderoso y pesado que tú llevas. Como hombre de casa, como mujer, si eres madre soltera, como hijo de Dios, llevas un peso grande para ti, rey y sacerdote. La Biblia establece en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No para mí misma. Yo no soy reina para mí misma, ni soy sacerdote para mí misma, ni me llamaré nunca reina. Yo soy la Queen Bee, no. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios. Dice, y a Él sea la gloria, en el caso que tú creas que es tuya, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. En el lapso de tiempo que vivió el rey Nabucodonosor, él dijo, la gloria es mía. Pero él no sabía que era un ser más, que cuando Dios decía cortar vida, cortaba. Así es Dios. Y no quiero predicarle a un Dios ogro. Él no es ogro. Él sí requiere que usted lo respete a Él. Respetemos a Dios. Señor, usted demanda respeto, respeta a Dios. Respeta su grandeza, respeta su gobierno, respeta quién Él es en tu vida. Respeta que Él ha establecido un reinado sobre ti y Él quiere darte de lo que Él tiene, pero cuando tú lo jalas, dice, no, espérate. Yo te hice, tú no te hiciste. Cuando hablamos de las características del reino de Dios, hablamos de tener alcance. Dios nos da autoridad. Qué lindo que Dios nos da influencia y autoridad. Permite que podamos hablar con personas y que las personas pongan atención a lo que estamos diciendo y nos miren con ojo brilloso. Quiero saber más de lo que estás hablando. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace ninguna carisma que yo tenga. Hay gente carismática. Hay gente que tiene carácter para llamar. Pero si usted tiene eso y no tiene el gobierno de Dios, usted no tiene nada. Usted lo que tiene es buche y pluma, como decía mi mamá. Usted lo que está hablando disparate. Usted poco chocolate y mucha leche batida. Ay, si me oyera la vieja diciéndote esa cosa. Usted lo que está haciendo algo que no es, no establece, está haciendo algo que no tiene peso. Dios quiere que tengamos peso y permite que tengamos peso. Dios ha permitido que esta casa tenga peso. Que lo ha llamado a usted de donde usted estaba cómodo en su casa, a que usted venga a recibir el reino de Dios y gobierno de Dios en esta casa. Eso es el peso de Dios que carga la casa. Eso es el carácter, eso es el carisma que carga la casa, porque Dios lo pone. No porque yo lo tengo, no porque lo tiene la pastora Wanda, no porque lo tiene ningún líder. Es que Dios lo ha establecido. Dios lo ha puesto en nosotros. Y te ha dado propósito como una de las características de este reino. Propósito. Si tú crees que anda en este mundo sin propósito, estás equivocado. Equivocada. Él quiere eliminar la injusticia, el sufrimiento, la muerte, pero Él quiere establecer que hay un propósito para su reino y hay un propósito en ti que cargas el reino de Dios. ¿Amén? Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesús habló del reino que venía, del gobierno que venía, de lo que él estaba estableciendo. Y él decía, para entrar en el reino tiene que estar arrepentido. Hay calificaciones de entrar al reino. Arrepentimiento es una de ellas. ¿Y de qué tengo que arrepentirme, pastora? Nosotros no, los niños que nacen con algo adámico. Ellos, después Lucas, cuando tenga edad, tiene que decir, yo quiero a Jesús como mi Señor. Aunque lo presentemos aquí, él va a tener que tomar la decisión a una edad. Lo va a tener que tomar Esther a una edad y decir, yo quiero al Señor que sea mi rey y mi Señor. Cada uno tuvo que hacer eso. Hasta los niños tendrán que hacerlo. Lo presentamos porque somos padres y queremos decirle, lo que tú me diste, Dios, te lo devuelvo. Es tuyo. Pero Lucas, con ese cuerpazo que tiene ahí, va a tener que decidir por Cristo un día. Y decir, yo honro al rey que me protegió todos mis niñez y me tiene aquí en mi adolescencia y le doy la gloria y la honra. El reino se acerca a nosotros. ¿Lo ves? Tú estás viendo el reino de Dios acercarse a ti. Estás viendo lo que Dios está haciendo en la atmósfera, en tu casa, en tu familia, en ti misma. El reino y el gobierno de Dios se está acercando. Juan 18:36 dice y aclara, mi reino no es de este mundo. Entonces eso significa que nosotros no somos ciudadanos técnicamente de esta esfera que vivimos. Tendríamos ciudadanía americana, dominicana, doble ciudadanía tienen por ahí algunas personas. Pero mi residencia, mi ciudadanía es del gobierno del cielo. Y este gobierno tiene sus reglas, ¿sabía? El gobierno de Dios se basa en principios de justicia, amor y orden divino. Sus reglas son fundamentales y están diseñadas para guiar a aquel que tiene conducta humana. Usted y yo, diferentes clases de conducta hay, no toda es buena, no toda es mala, pero el que tiene conducta humana tiene que regirse por las reglas del gobierno. Y una de las que tiene establecida, que todo el mundo la conoce, son los mandamientos. Hay 10 mandamientos ahí establecidos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y después no le haga daño a tu prójimo. No le haga daño a tu prójimo. Y Cristo las resumió en los evangelios. Hay 2, esto y esto, sigan esto. Y lo que tú no quieras que no te hagan a ti, no lo hagas. No lo haga. Esos son los mandamientos, las reglas del reino. Y el mandamiento fundamental, que es el de el amor. Tan lindo ese fundamento del amor, porque Cristo, la palabra nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó. Cristo, Dios, amó al mundo de tal manera que dio su único, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este reino es eterno. El gobierno de Dios es eterno. Aquí los políticos tienen cierto término. 4 años, 5 años, 10 años. Hay unos que se pueden reelegir, hay otros que no se pueden reelegir, pero tienen su término. Sabe que aunque tengan ahí 50 años, el día que muera, murió su término. Pero este reino es eterno. El gobierno de Dios es eterno en nuestras vidas. Y junto con estas reglas tenemos que es el principio de la autoridad. Y para demandar autoridad, nosotros andamos bajo la autoridad de Dios. Amén. Él nos rige, Él nos ayuda, Él nos aclara, Él nos dicta qué vamos a hacer, qué decimos, dónde vamos, especialmente en el orden del culto del Señor. Es muy importante tener un orden en las cosas del Señor. Hicimos todo lo que participamos aquí porque había un orden, todo se vio bonito, casual, porque había un orden. Dios dictó eso para que lo hagamos, para que se establezca. Así es que hacemos las cosas. Eso es hacer y poner un principio de autoridad. Y bajo los principios de autoridad del reino de Dios hay algo que se llama sujeción. Es obedecer las leyes y las autoridades. Tengo que tener obediencia dentro de mí. Sobre mí hay otro. Sobre ese otro hay otro. Y finalmente sobre todo está Dios. Pero hay una obediencia que tiene que haber. Nosotros estamos aquí restringidos a estas 4 paredes, pero hay un dueño de este lugar. Nosotros no somos dueños todavía. Cuando seamos dueños, yo le digo después ahí. Pero no somos dueños aún de este lugar y tenemos que regirnos por ciertos reglamentos y ciertas cosas que dictan quiénes somos y dónde estamos. Y también el principio de autoridad es un sometimiento. Tenemos que ceder nuestros derechos, como siempre le enseño, porque el reino es de paz. Este reino no es de guerra, no de pleito, no de contienda, no de dime qué te voy a decir. Este reino es un reino de paz. Y a veces, aunque yo tenga el derecho y tenga la autoridad y tenga el favor esté de mi lado, yo tengo que decir, ¿sabes que el reino es de paz? Mejor me callo, porque el reino es de paz. Y este reino tiene una autoridad que se llama entrega. A mí me toca entregar, a ti te toca entregar. Dios nos pone a entregar cosas. Él nos quita y Él nos da.
Esta generación que se está criando en este tiempo está aprendiendo una y otra vez a centralizarse en ellos mismos. ¿No se ha notado eso? It's all about me, my feelings. Pero así no funciona el reino de Dios. Y a veces hay que reprogramar, como dice el hermano Omar, desaprender para aprender el reino de Dios. Tenemos que centrarnos en Dios, ocuparnos en Dios, animarnos en Dios y no perder los principios y los fundamentos del reino de Dios en nuestra vida. ¿Qué ha establecido Dios en ti? ¿Qué te ha llamado a hacer? ¿Cómo Él te llamó? ¿Qué Él hizo contigo? Recuerda las grandes victorias que Él te lidió y te trajo a través del camino. No mira el problema de hoy, mira lo que Él hizo y ponlo. Si Él lo hizo ayer, Él lo hará hoy, mañana. Eso es gobierno de Dios. Un gobierno no se corrompe siempre, cae por un momento y vuelve y se levanta y toma fuerza. El reino de Dios es siempre fuerte. Esta estructura del gobierno de Dios es Cristo como cabeza soberano. En la estructura terrenal que tenemos aquí en la tierra, como le decíamos, y en las iglesias locales, como acabamos de establecer, hay pastores asociados, hay copastores, hay diáconos, hay líderes. Hay un grupo que está oficiando en gobierno de la iglesia. La iglesia tiene un gobierno, ¿usted sabía eso? Aunque la iglesia no entra el gobierno de la iglesia tiene un orden de gobierno. La iglesia tiene que funcionar, o si no tuviéramos nosotros aquí a lo loco. Pero hay un gobierno de Dios, hay cosas establecidas, hay un orden establecido. Y parte de este establecimiento está la congregación, los hijos de Dios, los laicos, como le dicen, los feligreses, los miembros, lo que hacen el cuerpo de Cristo, son parte del gobierno de Dios. Si no hubiera iglesia, el cuerpo de Cristo no hubiera iglesia. Por eso somos parte del cuerpo de Dios. La locura del rey Nabucodonosor se encuentra en el libro de Daniel en capítulo 4 y es una historia donde Dios humilla a este rey, uno de los reyes más poderosos de Babilonia, para enseñarle el verdadero dominio y el gobierno que le pertenece a Dios. El resumen de la vida de Nabucodonosor, si usted quiere puede leerlo en su casa, el capítulo 4. Y no me he salido del tema gobierno, Nabucodonosor era un rey orgulloso, poderoso, y un día tuvo un sueño que lo inquietó. Veía un árbol enorme que daba sombra y alimento a toda la tierra, y un mensajero del cielo le ordenaba que se cortara ese árbol y que dejara solamente el tronco atado a un hierro y a un bronce. Y este sueño turbó al rey. El profeta Daniel interpreta el sueño y le explica que el árbol que representaba a él mismo, Dios le advertía a él que por su orgullo y no dejar que el gobierno de Dios fuera establecido en su gobierno, perdería su reino temporalmente y viviría como un animal del campo hasta reconocer que Dios gobierna sobre los cielos y todos los humanos. Un año después, no se cumplió ahí mismo, un año después, el rey se pasillaba en su palacio y se dijo a él mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Cuidado con él. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es algo que está dentro de cada ser humano. Usted tiene que batallar eso todos los días. No soy yo, es Jehová. Y cuando venga por ahí algo, no, me lo quito de arriba porque me conozco. Yo conozco mi carne es muy mala. Y si yo permito que ella se enorgullezca, ¿qué será de mí? En ese mismo momento vino el juicio de Dios sobre el rey Nabucodonosor y perdió la razón. Fue expulsado entre la gente, comía hierba como bueyes. Su cabello creció como pluma de águila y sus uñas como garras. Y así duró 7 tiempos, que representa 7 años. Dios le dio un año de soga, se la cortó y lo mantuvo 7 años bajo la autoridad del gobierno de Dios. ¿Qué aprendemos con esta enseñanza? Finalmente él tuvo que reconocer que la sabiduría, la soberanía, el autor y el consumador de todas las cosas es Dios. En su posición postrada, me imagino, rumando la tierra para comer de ella, entró en humillación de corazón y recuperó su cordura, su reino y aún más honra.
Porque el que reconoce a Dios, Dios lo... Qué cosa terrible que Dios. Que aunque usted no lo reconozca y por un momento usted se aleje, cuando lo vuelve a reconocer, Él te saca el mejor vestido, el mejor anillo, como le hicieron al hijo pródigo. El mejor vestido, el mejor anillo, te da los terrenos, todo lo que perdiste te lo doy doble. Él es terrible, Dios es tremendo con nosotros. 7 años. El peligro del orgullo, 7 años. Pero que Dios pueda humillarnos, aún nosotros pensando quiénes somos, es más poderoso. 7 años perdidos, 7 años estancados, 7 años quitados, 7 oportunidades de avance, 7 momentos de gloria. No sé tú, pero yo no estoy disponible y dispuesta a perder ni un minuto ni un momento por no aceptar el gobierno de Dios. Ni un segundo quiero yo que se me escape de lo que Dios ha prometido para mí. Lo que tengo que entregar, lo quiero entregar. Lo que me va a doler porque soy humana. Lo que Él tiene que quitar de mí, que lo quite, me va a doler, soy humana. Pero el proceso al final es, no quiero 7 años lejos de Dios. No quiero 7 minutos lejos de Dios. No quiero 7 segundos fuera de su presencia. Y así vivió Nabucodonosor por la falta de reconocer el gobierno de Dios. Dios es rey sobre todas las cosas. Nosotros no podemos permitir que los afanes de la vida o los deseos en nuestra carne tomen ventaja de nosotros. El gobierno de Dios existe. Usted lo ha reconocido en su vida, lo ha reconocido en su casa, lo ha reconocido en su ambiente. ¿Usted ha reconocido a Dios como gobernador de todo lo suyo? ¿O usted todavía piensa como pensó Nabucodonosor? Todo esto es mío porque yo lo he logrado. Pidámosle a Dios que nos entre en una temporada de reconocer y honrar su reino, de reconocer y honrar su gobierno, de estar atento a todo lo que Él nos envía para minuciosamente escudriñarlo y saber, esto me va a llevar a acercarme a ti o me va a quitar tu reino. ¿Me va a quitar tu gobierno o me va a acercar a un gobierno propio? Porque hay gente que tienen establecidos gobiernos propios en su mente, en su entorno, en su casa, en su familia. Hay gente donde usted va y tú dice, ay Dios, la matatana de aquí es ella. No, que sea Dios. El fuerte aquí es fulana, la fuerte aquí, la dura es esto. No, Dios. Y cada vez que quieran darte la gloria de algo, tú no te la puedes tomar. Rápidamente y con humildad, no, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Qué bien te salió esto. A Dios sea la gloria. Qué bonito está. Que a Dios sea la gloria. Wow, tú eres dura predicando. A Dios sea la gloria. A ti te llega rápido. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Tú canta. Cuando usted canta, a Dios sea la gloria. Porque yo sé lo que yo era y lo que Él ha hecho y lo que Él va a seguir haciendo si yo le sigo dando la gloria a Él. Si yo sigo dejando establecido el gobierno de Dios en mi vida. Si me dejo a esta altura de tiempo escapar el gobierno de Dios, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será de mi legado? ¿Qué será de mis hijos? Si yo permito que el orgullo, la altanería, la altivez venga y toma en mí lo que yo sé que ella no debe de tomar. Eso le pasó a Lucifer. Ay, pastora, va a hablar de él. Hay que hablar de él a veces. Él pensó que tenía acceso siempre al monte de Dios, hasta que un día Jehová lo arrojó de ahí. Dicho sea de paso, Nabucodonosor tuvo una oportunidad, pero a veces no llegan las oportunidades, señores. Tenemos un Dios de oportunidades y gloria a Dios. Hoy mismo dijo, ay, gracias Señor por un día más. Gracias, porque de verdad que no pensé sobrevivir ayer, pero por tu gracia, gracias por tu gobierno en mi vida. Gracias porque tú estableciste gobierno en un día detrás de otro. Mira, me levanté, respiré, gloria a Dios. Qué lindo que el gobierno de Dios usted lo puede identificar y señalar y decir, esto es gobierno de Dios en mi vida. No todos tienen la oportunidad, pero aquellos que sí la tenemos, estamos aquí. Dios nos ha permitido un día más, la luz del sol, y nos ha dado la vocación para decir, tuyo es el reino, el poder y la autoridad.
el gobierno es tuyo. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Y vamos a honrar a Dios con una oración.